Hola chicos, bueno, esta es nuestra última antología, ya por dicha vamos a terminar. Recuerden que esta es la antología definitiva, porque son tres, cuatro y cinco las que vamos a evaluar en este segundo semestre. Y recuerden que esto es para la sección 10.4, 10.5, aquí la profe se equivocó, 6 y 7. Recuerden que esta antología se entrega en la primera semana de noviembre para que por favor le pongan, porque he visto que muchos de ustedes son carguísimas y la terminan muchísimo antes y creo que esta les va a encantar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que en la semana del 12 y el 14 se entrega la primera guía autónoma de esta antología 5 y vamos a hablar de los partidos políticos y del sistema electoral. Entonces, recuerden leer las instrucciones. Nuestro primer tema es sobre el Tribunal Supremo de Elecciones y el registro civil. Entonces, nos habla un poco de las características o de qué es el Tribunal Supremo de Elecciones, cómo se llega a ser parte del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Como si fuera un magistrado, o sea, la gente que se encarga de este tribunal. Y vamos a ver algunas funciones básicas del tribunal. Vamos a ver una dependencia del tribunal que es el registro civil. Y después de haber visto esto, vamos a ver las formas de participar en las digamos como en este tema electoral, ¿verdad? En un proceso electoral. Entonces vamos a ver los tipos de elecciones, los mecanismos electorales en Costa Rica, ¿verdad? El sufragio, la audiencia pública, los plebiscitos, referéndum, cabildo. Vamos a ver características del sufragio que está por aquí al inicio y vamos después de eso a hacer la primera actividad. ¿Cuál es la primera actividad que vamos a hacer? Completar este esquema o mapa, ¿sí? Este esquema ¿sí? Que vamos a encontrar acá sobre el sistema electoral costarricense, donde primero que nada les hablo del Tribunal Supremo de Elecciones, necesito que definan qué es, cuáles son sus funciones, porque son 10, que me digan quiénes componen el tribunal, cuáles son los requisitos para ser parte de esas personas y que me hablen de las funciones del registro civil. Además, van a definir qué es el sufragio, explicar cada una de estas características y definir un poco el tipo de elección nacional y municipal. Y por último, hablaremos de los mecanismos electorales y aquí los van a definir. Y por último, se autoevalúan y la profe también los va a evaluar en esta misma escala. Guía 2. Se entrega del 19 al 21 de octubre y aquí básicamente lo que vamos a hacer es a ver este tema de los partidos políticos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué es un partido político, cómo se organiza, cómo se crea, cómo obtienen el dinero, cuál es la ideología que puede componer este tipo de partidos. Entonces les presentamos algunos ejemplos de partidos políticos de Costa Rica. Vamos a hablar de la importancia de la democracia, ¿verdad? De esta forma de participación política en nuestro país, de por qué la gente no quiere salir a votar, o sea, vamos a hablar del abstencionismo y algunas características y consecuencias. Bueno, causas y consecuencias del abstencionismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra segunda guía? Ok, aquí en la parte tuanis, en nuestra segunda guía, ustedes van a crear un partido político, el que usted quiera, de un tema chiva, sean originales, sean creativos, háganlo bien, ¿okay? Van a crear un partido político, le van a poner un nombre, una frase llamativa, siglas, ¿verdad? Una ideología que a ustedes les parezca interesante y una mascota o logo. Luego van a poner 5 principios doctrinales de su partido. Entonces vean que aquí la profe dice, revise el artículo 58 de qué es eso. ¿Cuál es la organización de su partido? Revise el artículo 60. ¿Cómo se obtiene cómo se obtiene el dinero? Revise el artículo 96, que todo eso está aquí. Y por último, vamos a leer esta pequeña lectura sobre la importancia de votar en nuestro país. Y entonces, después de leer esta lectura, vamos a explicar por qué es importante votar y explicar 4 razones para salir a votar. Como siempre, nos autoevaluamos y la profe también nos va a evaluar. Guía 3. En la guía 3 vamos a seguir hablando del sistema político y este es muy electoral.
Y esto es muy tuanis porque vamos a hablar de la comunicación política, o sea, de los votos, de cómo los medios manejan las elecciones, de qué hace la gente, por qué utilizan ciertos colores o frases, etc. Entonces vamos a hablar de la comunicación política, vamos a hablar de la propaganda, de los elementos que la componen y aquí les pongo un ejemplo de slogans utilizados en la campaña del 2014. Vamos a hablar de los discursos, para qué sirven, de las agendas políticas, o sea, cuáles son como las prioridades que ellos le van a dar al trabajo en el gobierno que tengan. Y a partir de aquí vamos a empezar entonces a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer esta primera noticia. ¿Okay? Dice el papel de las redes sociales en la contienda electoral. Vamos a leerla, vamos a revisar esta imagen que la profe puso y vamos a contestar estas preguntas de acuerdo a esta lectura y a esta imagen. Listo. Contestan estas preguntas que están acá. Luego dice, noticia 2. Crear el eslogan electoral más asertivo reta candidatos y asesores. Esto fue para estas elecciones del 2018 que pasaron hace 2 años. Entonces lean este texto y contesten estas preguntas que están aquí. Mucho de lo que estoy preguntando aquí está aquí mismo. Y si tienen alguna duda, vean que aquí hay un link de una noticia que se llama Amelia Rueda, crear eslogan. Entonces, si no pueden ingresar desde aquí, busquen nada más este título en Google para que aparezca más explicación de esto y puedan copiar, ¿sí? O pueden hacerlo ustedes de lo que recuerden. Aquí ustedes se van a autoevaluar y la profe también lo va a hacer. Por último, en nuestra guía 4, que se entrega del 2 al 4 de noviembre, vamos a leer como siempre las indicaciones y entonces vamos a leer las siguientes noticias que están acá, ¿verdad? Estos pequeños casos, y ustedes van a decirme si es una audiencia pública, un referéndum, un cabildo y un plebiscito. ¿Eso dónde estaba? En nuestra guía 2. Entonces, contesto esto de acuerdo a lo que ya vimos en la guía 2. O sea, la guía 4 es como un repaso de toda la materia de esta antología 5. Luego de eso tienen que leer esta noticia sobre reducir la deuda política y tienen que contestar estas preguntas que vamos a ver por acá. ¿Dónde estaba esta información de la deuda política? En la guía 2 también. Observe la siguiente imagen tomada de Limón Hoy 2020. Ustedes lo ven, ¿verdad? Y contestan las preguntas que está por acá. También tomando en cuenta todo lo que ya se ha leído anteriormente en la guía 1, 2 y 3. Además de eso, vamos a leer esta noticia que se llama Cuestión de Fe y Propaganda Electoral. Esto es chivísima, así que por favor léanlo y contesten estas preguntas relacionadas con los partidos políticos. Esto está muy relacionado con la guía número 3, entonces para que tengan cuidado. Y por último, se autoevalúan y la profe también lo va a hacer. Y bueno, eso es lo único que tenemos que hacer en Cívica, así que espero que lo hagan, que se diviertan, que lo aprovechen y bueno, pues nada, que pasen a quinto el otro año. Pura vida, chicos. Chao.